Tomamos contacto a esta hora con Emilio Ordóñez, académico de la Universidad Nacional del Rosario, analista internacional con quien habitualmente conversamos, además de lo que está pasando en Brasil. Le agradecemos una vez más, Emilio, que esté en contacto con toda Latinoamérica a través de DIRNews para darnos su opinión respecto de estas declaraciones y el énfasis. Bueno, no es alejado del énfasis que le conocemos a Lula, pero estamos hablando de un énfasis fuerte, una condena fuerte y una acusación también que podría traer repercusiones. ¿Qué le ha parecido a usted lo que ha señalado el presidente brasileño? Bueno, ante todo, buenos días, Lucía. Buen día para todos allá en DIRNews, en Latinoamérica y en Chile. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. No, por favor. Primero, para responder a su pregunta, me parece una acusación que empieza a tomar cuerpo no solo en el discurso de Lula, sino en los hechos. Recordemos que en los momentos inmediatamente posteriores a la sonada de los tres poderes, se encontró en la casa de su ex ministro de Seguridad y ex ministro de Seguridad del Estado de Brasilia, Anderson Torres, se encontró un proyecto de decreto escrito a mano para intervenir el Tribunal Electoral y de esa forma contestar la victoria de Lula da Silva desde el escritorio, digámoslo de esta manera, y ya se sospechaba que había, si no un involucramiento directo orgánico de Jair Bolsonaro en la sonada que estamos viendo en imágenes, había por lo menos ideológicamente un impulso. Hoy por hoy también esto se apoya en las acusaciones de un senador que se había reunido con Bolsonaro para justamente intentar una especie de intervención al Poder Judicial o intentar incriminar más que nada a uno de los principales enemigos políticos de Bolsonaro. Este es el magistrado Alexandre de Moraes, para intervenir el Tribunal Supremo Electoral e invalidarle esta figura como para que parezca sesgada. Me parece que comienzan a tomar forma política estas acusaciones, y el hecho que las haga Lula persigue el objetivo de delimitar perfectamente el campo político de lucha, ¿no? Delimitar que hoy por hoy el adversario político más importante es el bolsonarismo, y es importante hacerlo en este momento, precisamente porque los primeros 100 días son los más importantes en cualquier gestión política. Y en segundo lugar, si Lula se va a quedar 4 años, como dice que se va a quedar, ahora ha bajado un poquito, ha moderado un poco ese tono, pero si este gobierno de Lula será un gobierno de 4 años, está más que claro que el objetivo es puntualizar claramente a dónde va a dirigir su lucha política desde el primer momento, y justamente el momento que tiene el mayor apoyo popular y el mayor respaldo político interno y externo, Lucía. Claro, y efectivamente donde todavía resuena, ¿no es cierto?, en la ciudadanía brasileña las imágenes, y en el mundo las imágenes de lo ocurrido el pasado 8 de enero. Usted se refirió a las declaraciones que hizo Valdemar Costa Neto hace poco en una entrevista. Nosotros también estuvimos analizando en su momento lo que él señaló. Podríamos recordarlo también para nuestra audiencia, respecto de que habían circulado muchos decretos y propuestas alrededor de Bolsonaro para efectivamente concluir todo su mandato en un golpe de Estado que impidiera la asunción de Lula. Pero tanto en ese contexto como también lo que ha hecho Bolsonaro habitualmente ha sido señalar que no estuvieron y no apoyaron definitivamente. Una cosa es que las voces y las propuestas hayan llegado a la oficina, al despacho más privado del exmandatario, y otra cosa es que él lo haya apoyado. Y se lo menciono porque en la última aparición Bolsonaro vuelve a condenar los hechos del 8 de enero. Entonces, ¿en qué se podría sustentar una acusación más allá? Estoy hablando más en términos concretos. Hay documentación, bueno, a ver, primero y principal, es verdad, todavía no está claro, no está armada la causa, digamos, no está sustanciada jurídicamente la causa, o por lo menos que se sepa, no está jurídicamente sustanciada la causa en contra de Bolsonaro. Sí está imputado, sí está oficialmente imputado. El Ministerio de Justicia en su momento elevó una imputación directa contra Jair Bolsonaro. Esta causa se está justamente sustanciando. Lo que usted plantea, Lucía, es claro también. Bolsonaro planteó en su momento la posibilidad de estas maniobras políticas y no encontró eco ni entre sus ministros
ni entre sectores de las Fuerzas Armadas que lo han apoyado habitualmente en sus iniciativas políticas y que no encontraron en su momento el ambiente político adecuado, por lo menos no encontraron al interior de la llamada la mesa interna militar, no encontraron el apoyo para llevar adelante concretamente estos hechos, lo cual no implica que al día de hoy el gobierno brasileño no esté con un ojo puesto justamente en lo que ha quedado del bolsonarismo. Esto es, lo hemos hablado también aquí, la penetración de las ideas bolsonaristas tanto en los cuadros medios y bajos del ejército. Cuando hablo del ejército me estoy expresando mal, hablo de todas las Fuerzas Armadas en realidad, la penetración en las mismas del discurso bolsonarista y sobre todo en las policías estaduales. Con lo cual, es verdad, todavía se está sustanciando la causa, pero está claro que Bolsonaro contó y cuenta con un gran apoyo electoral del bolsonarismo radical y de un sector que más que nada se identifica con el antipetismo o el antilulismo, pero no encontró instrumentalmente la fuerza política al interior de las instituciones, digo, las Fuerzas Armadas y las policías estaduales como para llevar adelante, lo cual no implica que no haya tenido alguna implicación y lo cual no significa que en este momento, por lo menos mínima ideológicamente, no esté ejerciendo alguna influencia, que esto es lo que venía acusando Lula da Silva. Claro, efectivamente estoy intentando como también articular un vínculo que pueda justificar efectivamente las palabras además de Lula, porque usted mismo lo ha señalado, no se logra, por mucho que haya habido ganas y por mucho que haya habido proyectos, no se logra articular apoyo efectivamente institucional para avanzar en un golpe de Estado. Lo que sí sabemos es que la policía del Estado, y en particular la policía del Distrito Federal de Brasilia, bajo la que estaba Anderson Torres, ¿no es cierto?, quien fue destituido, estamos hablando de un miembro muy cercano al bolsonarismo, un miembro cercano a la familia incluso de Bolsonaro, esa no reaccionó. O sea, puede no haber habido efectivamente, por ejemplo, apoyo institucional para un golpe de Estado de todos los sectores, pero pueden haber todavía responsabilidades en algunos sectores, en algunas áreas, en algunos grupos que hayan contribuido con su omisión incluso a, por ejemplo, que los hechos se hubieran producido. Por lo menos hay responsabilidades institucionales, Lucía, y a esto se apunta. No nos olvidemos también que el ejército mantuvo, y ahora sí es el ejército, ahora sí son sectores del ejército como parte de las fuerzas, hubo por lo menos una actitud connivente hacia las acampadas enfrente, en el predio o afuera o en las afueras del cuartel, de los cuarteles generales, llamando a un golpe de Estado, contraviniendo inclusive una orden directa del propio ministro de Justicia para que el ejército desaloje estas acampadas. Por lo menos se habla de una actitud connivente, inclusive de cara a permitir lo que estamos viendo aquí. Lula mismo dijo, acá abrieron la puerta, acá no rompieron la puerta, acá alguien dejó entrar. O sea, está apuntando justamente a cierta actitud colaboracionista de sectores del ejército. Por eso se apunta a responsabilidades institucionales. Todo con el mismo objetivo, ¿no? Todo con el mismo objetivo de fortalecer el mensaje de que el adversario político es el bolsonarismo y que el bolsonarismo cuenta con apoyos no solo en la población, que esto se resuelve políticamente, claramente, llamamos a elecciones y peleamos de vuelta, pero la gravedad institucional de los hechos que, repetimos una vez más, superan a los que se produjo en Estados Unidos con la toma del Congreso, en la medida que se invadió a la sede del gobierno, lo cual lo hace aún más grave y lo hace aún más perentorio de ser resuelto. De aquí la velocidad en la cual se intenta resolver estas cuestiones y se intenta asumir responsabilidades. Esto que redondeo con esto, me parece que el objetivo de Lula, una vez más, es establecer que no se pierda de vista que hay responsabilidades institucionales que deben ser ciertamente probadas, pero que apuntan de alguna manera al bolsonarismo, más allá de esta posición del propio Jair Bolsonaro de mantenerse alejado de la responsabilidad directa. No nos olvidemos que se encuentra ha pedido visa por 6 meses en Estados Unidos. Claro, y no por eso... Perdón, no, continúe. Y por eso no puede hacer un apoyo directo a una sonada golpista en el mar, porque influiría políticamente en su propia situación y sería judicialmente más adelante. Hablando mal de pronto, haría ruido
en la interna del propio Joseph Biden, por lo cual debe mantener una distancia. Y de hecho hay ruido en Estados Unidos precisamente desde el ala demócrata del Congreso, precisamente por la presencia de Bolsonaro en el país, pidiendo una visa más extendida. Y es importante, se entiende en ese contexto, que era lo que iba a comentar, que se esté apuntando a recordar el bolsonarismo, sobre todo si Bolsonaro se va a mantener fuera del país. Fuera del país, dando discursos en los que matiza, señala que condena por una parte lo que pasó el 8 de enero, pero por otro lado dice el gobierno de Lula va a durar poco, también levantando los ánimos. Y lo único que me queda, Emilio, en este contexto es, teniendo en Brasil a Lula con esta decidida, ¿no es cierto?, posición de recordar y ser firme y fuerte respecto de lo que ha pasado el 8 de enero y la responsabilidad de Bolsonaro, ¿cuánto cree usted que efectivamente puede avanzar, incluso en términos judiciales, la justicia brasileña, antes de terminar tensionando y logrando que ese apoyo se revierta finalmente a favor de Bolsonaro? Porque se puede generar una crisis interna también. Recordemos que el bolsonarismo está en el Congreso, la derecha conservadora y la ultraderecha son una posición fuerte en distintos cargos institucionales de los distintos estados también en Brasil. Entonces, ¿hasta dónde se puede tensionar esa relación? ¿No le convendría en algún punto, solo para señalar, ¿no le convendría en algún punto a Lula continuar un gobierno tranquilamente y demostrar que se puede gobernar bien y dejar de lado a Bolsonaro? Lo que pasa es que políticamente, a ver cómo le explico, si lo hace, hay dos posiciones en el propio gobierno alrededor de este mismo tema, y usted lo marca muy bien. Un sector que promulga mantener cierta concordia política y apuntar hacia adelante, tratando de bajar un poco la tensión política ahí y dejando en paz a Bolsonaro, hablando mal y pronto, y por otro lado otro sector que es mayoritario, que es continuar con las acciones judiciales con respecto a lo que ocurrió el 8 de enero. El problema de la primera posición es que sería tomado como una amnistía, de hecho. Y hay una discusión que no se ha dado del todo en Brasil, que la palabra amnistía tiene connotaciones fuertes en Brasil. Recordemos que en el año 79 el gobierno militar firmó un decreto de autoamnistía para evitar los juicios que se dieron, por ejemplo, en Argentina. Claro, en muchas dictaduras en Latinoamérica la amnistía es un tema. Exactamente, bueno, es un concepto fuerte en Brasil, y en un contexto de gravedad institucional como el que se vivió, mantener una posición de concordia política con el bolsonarismo lo pondría a Lula en una situación de debilidad. Me parece que Lula juega con el contexto de ser la primera minoría en diputados y en Senado, atendiendo a la gran alianza que ha armado para que esto suceda, que le garantiza sustentabilidad y gobernabilidad, y cuenta con un apoyo popular importante. Las últimas encuestas le está dando alrededor de un 52% de imagen positiva y un 39% de imagen negativa, que el 39% representa un poco el porcentaje de bolsonaristas y antipetistas unidos. Me parece que esto respeta un poco las proporciones del voto duro. Pero quiero decir esto finalmente, Lucía. En este punto, mantener una posición negociadora con el bolsonarismo para comprar tiempo político que objetivamente no necesita porque tiene mayoría, sería visualizado como una amnistía de hecho, y debilitaría su causa al interior y al exterior, porque hay apoyo internacional para que Lula continúe con la resolución de lo jurídica de lo que ocurrió el 8 de enero. Claro, y no solamente evitaría su posición frente a Bolsonaro, sino que también de alguna manera podría contribuir a la sensación de que amenazar la democracia no es tan grave. Así que es importante también aprovechar. Consecuencias, efectivamente. Es importante lo que usted ha señalado, porque en paralelo igual, de todas maneras, Lula ha ido, o el gobierno de Lula ha logrado apoyar también a sectores más conservadores, como por ejemplo ayer nosotros comunicábamos cómo el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, del conservador Partido Socialdemócrata, ha sido reelegido
con el apoyo de Lula, así que hay otras maneras también de sostener ese apoyo que, como usted señala, lo mantiene aún con sobre un 50% de aprobación ciudadana, lo que en estos tiempos, y dada la volatilidad y cómo se han acortado las lunas de miel, como se señala para los y las presidentas que asumen, esto un logro. Muchas gracias, Emilio Ordóñez, académico, analista internacional de la Universidad Nacional del Rosario, por este importante comentario. Profundiza usted la noticia de muy buena forma. Muchas gracias, Emilio, que esté muy bien. Muchísimas gracias, Lucía. Un saludo para todos allí, un saludo para la audiencia. Cuídense mucho. Claro que sí.